Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, comenzamos este nuevo año hablando de Joseph Bishop Keller, que fue un matemático y físico judío que nació en 1923, nos dejó hace apenas 2 años. Y bueno, fue un matemático que se centró en cuestión matemáticas de la aplicada y también con la física. Podemos encontrarle con muchos de sus estudios, ¿no? Como nos comentabas fuera de micrófono, relacionados con el estudio de las ondas en distintos ámbitos, y se centró particularmente en el militar. Cuéntanos un poco más sobre Joseph Bishop. Bueno, pues este hombre, Joseph Bishop Keller, vive entre 1923 y 2016 y nace en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos, en el seno de una familia judía de clase media. Ya desde joven a Keller le gustaban las matemáticas, no por nada toma parte en los exámenes Pi, Mu, Epsilon en la Universidad de Nueva York, algo así como las Olimpiadas Matemáticas que tenemos aquí en España. Es más, al entrar en esta universidad en 1940, lo hace para estudiar matemáticas, aunque a partir del segundo año añade física al repertorio de tareas, y va a graduarse en 1943 en matemáticas y física, para poco después ser contratado como instructor por la Universidad de Princeton, mientras aprovechaba para continuar allí sus estudios. El trabajo de Keller formaba parte de los esfuerzos de guerra porque lo que hacía era preparar a ingenieros para que estos a su vez formaran parte de las distintas divisiones del ejército americano. Sin embargo, tras un curso enseñando, Keller se queda sin trabajo ya que el programa se desmantela, porque se veía acercarse el final de la Segunda Guerra Mundial y se consideraba que estos ingenieros estudiantes no iban a tener tiempo de poner en uso sus habilidades. Así que Keller es enviado a trabajar a la División de Investigación de Guerra en la Universidad de Columbia, en particular en la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo para analizar el uso del sonar en la detección de submarinos. Ese trabajo resultó estar en consonancia con los intereses de Keller, a saber, las matemáticas aplicadas. Como consecuencia, Keller va a publicar una serie de artículos como el de 1947, Reflexión y transmisión de ondas electromagnéticas a través de cubiertas delgadas y curvas, junto con Henry Primakoff. De hecho, tras el fin de la guerra en 1945, Keller había vuelto a Princeton a continuar sus estudios de doctorado, y era el ya mencionado Primakoff el que le llevaba a la tesis. Sin embargo, este profesor consiguió un puesto en otra universidad y Keller va a ser reasignado a Courant, a quien ya conocía de antes y con quien se llevaba muy bien. El propio Keller contaba que cuando aún estaba cursando la carrera, quiso asistir junto con un compañero a un curso de Courant para graduados, él siendo todavía estudiante no graduado, lo cual en teoría no estaba permitido. Tras pedirle permiso a Courant, este le respondió que no, que estaba absolutamente prohibido que asistiera a su curso, pero que si le interesaba se podían sentar en aquella parte, en la primera fila, que lo mismo él no los veía, y que eso de que no les viera no implicaba que no pudiera hacerle preguntas. Así que Keller aprovecha para asistir a ese y todos los cursos que pudo de matemáticas, mucho dirigido a matemáticas aplicadas, entre otras cosas porque Richard Courant, que en aquella época era uno de los matemáticos más prominentes de América, va a venir desde Europa huyendo de la guerra y le va a ser asignada a la construcción del Departamento de Matemáticas y Mecánica de la Universidad de Nueva York. Eventualmente el centro se llamaría Instituto Courant. El propio Keller va a ayudar tanto a su fundación como a su crecimiento y a su vez se va a beneficiar de este instituto por lo siguiente. Las matemáticas aplicadas en Estados Unidos estaban muy poco desarrolladas, sobre todo en comparación con las de Centro Europa. Y todos estos matemáticos que vinieron desplazados de fuera ayudaron a subir el nivel y, junto con el interés del gobierno americano, específicamente del ejército, van a proveer a Keller de los recursos necesarios, tanto económicos como en términos de personal y de investigaciones, para que consiga formarse y consiga transformarse en uno de los matemáticos aplicados más influyentes del siglo XX y principios del XXI, si no el que más. Por ejemplo, en 1948 Keller va a presentar su tesis en reflejo y transmisión de ondas electromagnéticas a través de cubiertas delgadas y curvas, en la que empleaba métodos de los que había estado desarrollando durante la guerra, aplicándolos a ondas electromagnéticas en vez de sonoras.
Tras obtener el doctorado, es contratado en el Instituto Couran como asistente de investigación, aunque poco después sería ascendido a profesor asociado de matemáticas y profesor de pleno derecho en poco tiempo, la verdad. Y durante esta época, además de su propia investigación, Keller lo que va es a formar parte de varios comités que estudiaron, por ejemplo, el impacto que podía tener una bomba de gran calibre si fuera detonada bajo el agua. Por ejemplo, el efecto sobre barcos, el efecto sobre las costas del Pacífico, si fuera una bomba realmente grande. O quizá el impacto sobre la atmósfera si fuera detonada a nivel del suelo. Keller tenía que tratar con tantos problemas de onda que eventualmente lo que hace es desarrollar la teoría geométrica de difracción, que es un método tan potente que es capaz de resolver todo lo que se le ponga por delante. De hecho, la división de aviación, que en aquel momento estaba supervisando el trabajo de Keller, se cabrea porque considera que sus resultados deberían de ser material clasificado, que no debía haberlos publicado sin más, como fue lo que Keller hizo. La teoría geométrica de difracción se considera quizá el trabajo más importante de Keller junto con otro posterior. En ese trabajo, que es un artículo publicado en 1962 en la Journal of the Optical Society of America, lo que hace es explicar la teoría geométrica de difracción, que va a ser una extensión de la óptica geométrica, es decir, el estudio de la propagación de la luz en términos de rayos, pero tendiendo especialmente a la difracción, introduciendo rayos que rebotan en filo, en esquina o en vértice de una superficie que cumple determinadas condiciones y tiene frontera. Keller lo que va a hacer es emplear en este artículo varias leyes de difracción que son análogas a leyes de reflexión y refracción ya existentes para caracterizar los rayos difractados. Y a partir de ahí se va complicando el modelo de trabajo. Bueno, Keller había descubierto mientras trabajaba con sonar que se podían describir las reflexiones de ondas en objetos por medio de rayos y geometría. En particular, la fuerza de una señal reflejada en un objeto a través del cálculo de cómo los rayos van a incidir en dicho objeto y cómo se dispersan a partir de ahí. Keller se basa en trabajo de Rudolf Lunenburg, pero lo va a ir ampliando, incluyendo los ya mencionados rayos que fueron capaces de predecir la onda salida de esquinas, vértices y bordes. Otras características del trabajo de Keller es que une y sintetiza muchos trabajos ya persistentes, pero que estaban aislados y, por tanto, no formaban un todo. Bien, entre 1967 y 1979, Keller va a ser director de la División de Propagación de Ondas y Matemáticas Aplicadas. También en el 67 va a ser nombrado catedrático del Departamento de Matemáticas de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del University College y de la Escuela de Graduados en Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Nueva York, ambos hasta 1973. Además, en 1969 se hizo investigador asociado en el Instituto Oceanográfico Woods Hole. Y es que Keller no solamente le van a interesar los problemas de ondas, sino que también va a estudiar muchos otros ambientes. Por poner un ejemplo, Keller estaba interesado en atletismo y estudia cómo un corredor debe suministrarse el oxígeno a lo largo de una carrera para optimizar la velocidad. Otro ejemplo, trabaja en la propagación de impulsos nerviosos, resolviendo una versión simplificada de las ecuaciones de Hodgkin-Huxley que describen el modelo de cómo se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo del cuerpo humano. Incluso va a llegar a estudiar el movimiento de los gusanos de tierra, que desde su punto de vista no dejaban de ser otro modelo de ondas de expansión en función de cómo contrae y relaja los músculos para moverse una lombriz. Uh-huh. Bien, Keller decía que esta elección de problemas aparentemente aleatorias se debía a una serie de circunstancias. Primero, que él entendiera el fenómeno, que pudiera modelizarse desde un punto de vista matemático y que las matemáticas involucradas no fueran ni triviales ni imposibles de tratar. Como podemos ver, Keller dedicó su carrera a resolver problemas, o más bien a inventar métodos extraídos de un caso concreto para poder resolver ese problema y otros. Y bueno, uno de estos métodos, otro de sus resultados de más nombre, fue el método de Einstein-Brillouin-Keller para resolver problemas de valores propios en mecánica cuántica. En álgebra lineal, los vectores propios son aquellos que se quedan en la misma dirección que están después de que se les someta a una transformación lineal. Tras la aplicación, los vectores están en la misma dirección, pero no tienen que ser iguales. Suelen aparecer multiplicados por un número que se llama valor propio. A menudo una transformación lineal queda determinada completamente por sus vectores y valores propios.
Para que nos hagamos una idea, ustedes imagínense un coche yendo por una carretera. Bueno, pues si se le somete a una transformación lineal y ese coche va por la misma carretera, aunque vayan más deprisa, más despacio o incluso en sentido contrario, siempre que vaya por la misma carretera se va a considerar vector propio y valor propio a la variación sobre esa velocidad. Bien, pues Keller estaba construyendo un método para trabajar con este tipo de problemas, también relacionado con ondas, cuando se da cuenta, o más bien le dicen, que una de sus ecuaciones se parecía mucho a un resultado de Einstein que no había tenido publicidad en su día, y que Keller va así a ayudar a rescatar. Bueno, Keller va a emplear los cursos entre 1969 y 1970 y entre 1976 y 78 para trabajar como profesor visitante en Stanford, ya que allí se le daba más importancia a las matemáticas aplicadas que en otros centros. Y por fin en 1978 acepta una plaza permanente en Stanford hasta su jubilación en el 93. Retirarse no le impidió que siguiera investigando y publicando en total más de 400 artículos, solo o en colaboración con otros autores. Keller está considerado uno de los matemáticos aplicados más importantes de Estados Unidos, quizá el que más. No es, por tanto, de extrañar que le llovieran los premios y los reconocimientos. Por ejemplo, en 1997 le conceden el premio Wolf, que es de los más importantes en matemáticas, por sus contribuciones profundas e innovadoras, en particular en la propagación de ondas electromagnéticas, óptica, acústica y en mecánica de fluidos, de sólidos, cuántica y mecánica estadística. En 1988 le conceden la Medalla Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En 1996 el premio Neumers de Matemáticas de la Universidad de Northwestern en Illinois. También le conceden una serie de premios de ingeniería, como puede ser la medalla Evinchen en 1981 y la medalla Timoshenko en 1984. 2 veces le conceden el premio Lester R. Ford en 1975 y el 76 por la claridad y excelencia en la exposición de hechos en 2 de sus artículos. Y también el premio von Karman de la Sociedad de Matemáticas Aplicadas e Industriales en 1979. Y por supuesto muchos más que me estoy dejando sin nombrar. Keller murió recientemente en septiembre de 2016 y tuvo la suerte a lo largo de toda su carrera de ver el auge de las matemáticas aplicadas durante todo el siglo XX y principios del XXI, y de cómo los ordenadores afectaron y facilitaron el desarrollo de las matemáticas aplicadas. Bien, pues este ha sido el resumen, finalizando con esa pequeña lista de premios. Pues como nos decía Amelia, parece que tuvo muchos más, y dejamos este de cero a Aleph, matemáticas y judaísmo, hablando hoy de Joseph Bishop Keller, como han podido escuchar, y volveremos una próxima semana con Amelia Muñoz García. Muchas gracias. Gracias a ustedes.